la socavación en pilas de puentes. Las pilas de un puente son unas obstrucciones dentro del cauce. Esa obstrucción bloquea el flujo y se genera socavación. O sea, las pilas de los puentes actúan como obstrucciones al flujo de agua en el río. Todos los elementos alrededor de la pila, pilotes, ampliación de la pila, los estribos, todos los elementos que haya dentro del río, que hayamos construido con relación al puente, generan obstrucción y generan turbulencia y socavación. Se generan vórtices en la pila del puente. Arriba de la pila se genera un vórtice horizontal, un sistema de vórtices horizontal. Y lateralmente y hacia abajo se generan unos vórtices verticales. Remolinos horizontales, remolinos verticales. En la pila que los ingenieros construyeron para soportar el puente dentro del cauce. Remolinos o vórtices alrededor de la pila del puente. Arriba de la pila, abajo de la pila y lateralmente a la pila del puente. Vórtices horizontales arriba, verticales hacia abajo. Se observan los vórtices en la corriente. Los vórtices relacionados con cada una de las pilas del puente. Vórtices, turbulencias, cambio de dirección del flujo y socavación del fondo del cauce. Vórtices junto a la pila del puente. Por la obstrucción que esa pila genera con relación al flujo. O sea, la pila produce turbulencia, produce vórtices, produce socavación. Hacia abajo de la pila del puente, vórtices verticales, como se observa en la fotografía. Los vórtices en una pila circular tratan de tener una forma de herradura en planta. Vórtices horizontales arriba, vórtices verticales lateralmente y hacia abajo. Mirando hacia aguas abajo del puente, los dos sistemas, a la izquierda y derecha del puente, los dos sistemas de vórtices. ¿De qué depende la magnitud del proceso? ¿De qué depende la socavación? Del ancho y largo de la pila. Ancho de la pila y largo de la pila. La forma de la pila, si es redondeada, es diferente a si es puntiaguda. La orientación, a 30 grados, a 90 grados o en dirección de flujo. La cimentación, los pilotes, las zapatas, las hojas de protección que nosotros construyamos, bien sea enrocados, bien sea elementos de estructura. Los parámetros de flujo,
corriente, pendiente del cauce, ancho del cauce, caudales, material del fondo del cauce. Dependiendo del material del fondo del cauce, la socavación es diferente y la turbulencia puede ser diferente. Existen procedimientos matemáticos para calcular las velocidades, para calcular la localización de las turbulencias y para calcular la socavación, las cuales se encuentran, por ejemplo, en la publicación del GEC 18. Forma y dimensión de la pila, así como su orientación. Cuando diseñamos el puente y diseñamos la pila, debemos tener en cuenta que la forma y la orientación y el tamaño de las pilas, el sistema de pilas o las pilas individuales van a generar socavación. Y la socavación depende de esas decisiones de diseño, del ancho, de la orientación, de la forma de la pila, las cuales son muy importantes que se definan adecuadamente para disminuir o para mitigar los efectos de la socavación. El ancho de la pila, factor muy importante. Miren el otro problema. El represamiento de vegetación en el sitio de la pila puede generar aumento de la socavación, como en este caso de la falla de esta pila. Y si las colocan transversales, mucho más. El ángulo de orientación de la pila con relación a la corriente afecta el proceso de turbulencia y afecta el proceso de socavación del fondo del cauce. A mayor espesor del flujo, mayor socavación. No leemos la socavación en un cauce que en la avenida tiene 2 metros de altura que cuando tiene 10 metros de altura en el mismo material. O sea, las propiedades del cauce, las propiedades del flujo, las propiedades de la pila, la contracción del ancho del cauce por acción del puente. Todos esos factores conjugados nos van a determinar una mayor o menor socavación y debemos diseñar la cimentación del puente para resistir a esa socavación. Hay varios métodos para calcularlas. El método del G18 del FHWA, el más utilizado en el medio nuestro. Ahí está el método de Nueva Zelanda, el método del Austin-Talk, el método del TRRL. Calculemos la socavación con la mayor cantidad de parámetros y utilicemos un factor de seguridad adicional. Podemos elaborar modelos de laboratorio para estructuras importantes, de puentes importantes. ¿Cuál es el objetivo? Diseñamos para disminuir la profundidad y tamaño de la fosa. Las fosas de socavación pueden tener 5 o 6 metros de profundidad, de acuerdo al sitio, de acuerdo al flujo, de acuerdo a los materiales, la pendiente del cauce, la altura del flujo. Veamos cómo se forma la fosa. Varios ejemplos de fosas de socavación alrededor de pilas de puentes. En un modelo de laboratorio y en la realidad.
debe tenerse en cuenta cuando hay varias pilas orientadas o varios apoyos en varios sitios del puente, el efecto combinado de todo el elemento. Porque prácticamente existe un traslapo de vórtices, lo cual puede generar un traslapo de socavaciones. O sea que la socavación es el resultado del efecto combinado de todas las pilas. Los pilotes. Los pilotes, el tamaño de los pilotes, el número de pilotes, la separación entre pilotes, son elementos importantes, tanto para mitigar los efectos de la excavación como para cubrir su excavación. Porque cuando el cauce baja a la zona de los pilotes, el fondo del cauce, los pilotes terminan comportándose como si fueran pilas que obstruyen el flujo. Al diseñar los pilotes debemos tener en cuenta el efecto de esos pilotes sobre el proceso de socavación. Miren, en este caso, entre más pilotes, entre más ancho el sistema de pilotes, puede presentarse mayor socavación. Los pilotes de cimentación son elementos que hay que tener en cuenta en el diseño para calcular la socavación. Y la colocación de obras de protección, enrocado, por ejemplo, para mitigar los efectos. Estos enrocados funcionan muy bien en corrientes de baja velocidad. En corrientes torrenciales, cauces en B y demás, no funciona el sistema enrocado. El objetivo del diseño de la cimentación, del diseño de los pilotes, del diseño de los sistemas de protección, es evitar el colapso del puente. Recordemos que cerca del 35% de los puentes que fallan en nuestro país se relacionan con socavación en los estribos y pilas del puente. Muchas gracias.